Primero que todo, bueno, quiero saludarlos y pedir disculpas por el audio porque no estoy en la oficina no estoy en mi oficina, entonces estoy en otra oficina que pueden que escuchen algunos ruidos de carros. Voy a compartir mi pantalla entonces para comenzar. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, entonces, saludarlos nuevamente y decirles que quiero compartirles hoy algunos elementos que yo considero que debemos saber y debemos aplicar para hacer un QA de automatización exitoso. Bueno, ya me presentaron, de todas formas acá le dejo el @QualityStream, ahí estoy casi siempre cada 2 semanas y tenemos ya más de 25,000 suscriptores. Entonces, bueno, quiero comenzar comentándoles sobre que no hay un solo concepto o un único concepto de qué es el éxito en ninguna rama, ni en la rama financiera, ni en la rama profesional, ni personal. Cada uno tiene su propio concepto de qué es el éxito, ¿verdad? Algunas personas financieramente querrán tener una hacienda en el campo con vista a las montañas y para ellos eso es llegar al éxito. Otras personas querrán una playa, una casa en la playa frente al mar, una piscina, ¿verdad? Entonces, cada uno especifica qué elementos tiene el éxito para cada uno de nosotros. Entonces, aquí les traigo yo de manera resumida cuáles son aquellos elementos que nos pueden ayudar en nuestra carrera profesional para lograr el éxito dentro de la automatización de pruebas. Número 1, que debemos ser capaces de resolver problemas difíciles de una manera eficiente. Dominar el proceso de automatización de pruebas, sea cual sea la herramienta, metodología, frameworks o recursos que necesitemos. Dominar el lenguaje de programación que utilizamos para la automatización de las pruebas. Conocer en detalle el framework que utilizamos para la automatización. Debemos ser capaces también de escribir un código altamente reutilizable. O sea, debemos ser capaces de aplicar patrones de diseño, de aplicar buenas prácticas de programación y valorar los beneficios a largo plazo, lo que va a lograr que tengamos menos costos de mantenimiento y menos esfuerzo. Debemos también tener, además de estos temas técnicos, también habilidades de trabajo en equipo, lo que nos va a ayudar a mantener el equipo unido, avanzando en la misma dirección y además ser capaces de entrenar a miembros junior de nuestro equipo de trabajo. Ahora, claro que no me quiero quedar solamente en esta teoría. Quiero traerles algunos elementos de cómo hacer algunos pasos, de cómo lograr algunos elementos para que nuestras pruebas automatizadas sean exitosas. Y quiero comenzar con el primer punto como enfoque al cliente. Nosotros como QA de automatización debemos entender cuál es el panorama general del negocio, lo que se le llama en inglés the big picture. Vamos a ver que muchas veces cuando nos metemos en los temas técnicos, preferimos solamente aprender o entender el paso a paso del test que vamos a automatizar, pero no nos preocupamos por entender dónde encaja ese test y cuáles son las piezas del rompecabezas y el panorama general de la empresa. Entonces, entender esto, ¿en qué nos va a ayudar como QA de automatización? Pues nos va a ayudar a priorizar los tests a las funcionalidades críticas del sistema. Ya conociendo qué hace nuestra empresa, cuál es su negocio, cuál es ese panorama general, nos va a ser mucho más fácil entender y hacer mucho mejor nuestro trabajo. También esto va entrelazado con las funcionalidades críticas. Seremos capaces de identificar mucho más fácil cuando un bug es de alta prioridad y enfocar adecuadamente los reportes de forma que reportemos a tiempo y hagamos énfasis en aquellas funcionalidades críticas en el critical path
del proyecto. Aquí yo les traigo algunas preguntas que los puede ayudar a comenzar a entender el panorama general de su negocio si no lo han hecho ya. Porque muchas veces nos es difícil saber cómo comenzar a involucrarnos en este tema. Entonces, lo primero es entender o preguntar qué hace tu empresa o compañía para hacer dinero. ¿Qué vende? ¿Cuál es su negocio? ¿Vende zapatos? ¿Vende servicios de consultoría? ¿Cuál es su misión financiera? Debemos también preguntarnos cuáles son aquellas funcionalidades de la aplicación que son más usadas. Claro, como QAS, muy probable no tengamos esta respuesta, pero podemos apoyarnos en los product owners, en otros interesados del negocio que sí dominan estas estadísticas. De igual forma, cuáles son aquellos navegadores o dispositivos más usados por nuestros clientes y usuarios. Tener estos dos elementos de qué es lo que más se usa y en qué dispositivo lo usan, nos va a ayudar a priorizar nuestros ambientes de pruebas. De igual forma, las áreas de alto riesgo, o sea, aquellas funcionalidades donde hemos tenido problemas anteriormente, para de esta forma enfocar nuestros esfuerzos en estas áreas. El segundo elemento es que como QA de automatización debemos dominar el proceso de automatización de pruebas si queremos lograr éxito en nuestra carrera profesional como un QA de automatización, sea cual sea la herramienta. Casi todos los pasos de las herramientas, le llamo herramientas, framework de pruebas, que prueban, por ejemplo, aplicaciones web, son muy parecidas, pero siempre existen especificidades a cada proyecto. Entonces, en los proyectos en los que estemos trabajando, debemos conocer el detalle, el paso a paso del proceso de automatización. También, y muy importante, estar al tanto de las nuevas tecnologías, no solamente como un tema noticioso, sino un poco más a profundidad. Recuerden que aquí estamos hablando cómo dar la milla extra, cómo ir más allá, cómo ser cada vez mejor, cómo lograr el éxito. Entonces, no es solamente conocer que existe una herramienta, sino tratar de investigar un poco y aterrizar esos nuevos elementos a nuestra realidad en los proyectos. Esto nos va a permitir quizás solucionar retos técnicos que hasta este momento no lo podíamos hacer, hasta que llegó esta nueva herramienta o esta nueva tecnología. También podemos optimizar las soluciones de automatización que ya tenemos en el lugar y avanzar mucho más rápido que otros equipos o que otras empresas. Otro tema importante en el mundo de la automatización de pruebas son los niveles y los tipos de automatización y saber cómo combinarlos para lograr soluciones mucho más eficientes. Aquí yo les estoy mencionando solamente tres que son las más populares que se automatizan, las pruebas de automatización a nivel de interfaz, a nivel de APIs, Application Programming Interfaces, y de performance o rendimiento. Vemos que, por ejemplo, una buena técnica que yo he utilizado es la combinación de las pruebas a APIs con las pruebas a interfaz de usuario. ¿Por qué? Porque las pruebas automatizadas a nivel de API son mucho más rápidas y robustas. Y entonces esto nos ayuda a evitar algunos riesgos, por lo menos en parte, que sí tenemos con las pruebas de interfaz de usuario, y es que a veces son un poco flaky, o sea que fallan a veces en lugares donde no deberían fallar, tienen riesgos de los temas de cuando una aplicación tarda mucho en cargar, el manejo de las esperas es algo que incluso para QA de automatización seniors son verdaderos retos para hacer el framework de automatización robusto y que no haya falsos negativos. Entonces, la combinación de las pruebas de API con UI nos ayuda
con la creación de los datos y los prerequisitos de configuración. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un sistema donde vamos a realizar una prueba que tiene los siguientes pasos. Vamos a hacer el login, vamos a buscar un producto y vamos a añadirlo al carrito. O sea, tenemos los pasos 1, 2 y 3 que van a ser, digamos, fijos o repetidos en otros tests. Porque una vez que tenemos el producto en el carrito, tendremos un test que será revisar los detalles del producto. Tendremos otro caso de prueba que será cancelar esos productos y revisar que ya no estén en el carrito. Y de esta forma vamos a ver que al tener que repetir los pasos, por lo menos la búsqueda del producto y añadirlo al carrito, si logramos y tenemos, por supuesto, en el proyecto, si está orientado a servicios y tenemos las APIs que nos ayudan a ejecutar estos pasos a nivel de API y, por ejemplo, solamente loguearnos e ir directamente a la página donde está el carrito ya con el producto incluido, esto nos va a evitar que haya cualquier problema en el camino y va a hacer que nuestra prueba sea mucho más rápida. Claro, siempre debemos tener una prueba que ejecute a nivel de interfaz el paso 1, 2 y 3. Pero si ya lo estamos probando en un par de casos de pruebas, no necesitamos repetirlos en el resto de las pruebas donde solamente son prerequisitos para, a partir de ese elemento, probar la acción o verificar los elementos específicos de ese caso de prueba. Otro tema importante y uno que yo sé que muchas veces los QA de automatización o los que vienen de la parte manual le tienen un poco de miedo es a la programación. Yo soy partidaria, y sé que este es un tema polémico, pero yo soy partidaria de que no necesariamente tienes que ser un experto en programación para empezar con la automatización. De hecho, yo creo que puedes aprender programación con la automatización, junto con la automatización. Utiliza los videos de principiantes de Selenium WebDriver con Java, por ejemplo, aunque no sepas Java, y vas a ser capaz de seguir el paso a paso. Claro, no te quedes ahí. Y aquí no estamos hablando de cómo iniciar, aquí estamos hablando de cómo lograr el éxito, de cómo convertirnos en el top de nuestra profesión, ¿verdad? Entonces, en este caso, sí necesitamos profundizar en el lenguaje de programación, cualquiera sea que utilizamos en nuestras pruebas. Mientras mejor dominemos el lenguaje de programación, vamos a tener más herramientas para enfrentar esos retos técnicos de los tests que nos van a ir apareciendo a medida que nos adentremos en la automatización de las pruebas. Y también vamos a ser capaces de ayudar a otros miembros juniors y de nivel intermedio de nuestro equipo. Además, conociendo a fondo el lenguaje de programación, podemos crear tests, digamos, completos, llamémosle. Y aquí yo les traigo un ejemplo. Con Selenium WebDriver podemos realizar la descarga física de archivos. Existen workarounds, o sea, formas diferentes de hacerlos, pero no podemos verificar con los métodos de la librería de Selenium. No hay una forma de verificar que realmente se descargó en el dispositivo, en su computadora, ¿verdad? Entonces, esto sí es posible hacerlo, por ejemplo, con Java. Tiene una clase file que podemos acceder al sistema de archivos del sistema operativo y podemos confirmar que el fichero sí se descargó. Podemos confirmar, por ejemplo, otros elementos como el tamaño del fichero y así sabemos si realmente se logró el resultado esperado con el test realizado. Otro tema muy importante en este camino de la automatización y de la programación es la utilización de los patrones de diseño y las buenas prácticas de programación. Esto nos va a ayudar, por ejemplo, aquí yo les traigo una imagen del patrón Page Object Model, que es un patrón que se utiliza mucho cuando estamos haciendo automatización principalmente de sistemas web. Y esto nos va a ayudar, por ejemplo, con la reutilización. Esto es importante, pues mientras más reutilización tengamos, vamos a ser más eficientes. Dedicaremos menos esfuerzo a medida que el sistema vaya creciendo.
Vamos a crear métodos, por ejemplo, una vez, y esos métodos los vamos a ir reutilizando en varios tests, de manera que si tenemos que actualizar la forma de ejecutar algo, actualizamos ese método y esto se va a propagar al resto de los tests. Este otro tema que les traigo acá en la presentación es un poco, digamos, puede parecer trivial, pero yo les hablo desde mi experiencia. Es algo que realmente nos puede evitar muchos dolores de cabeza ya cuando tenemos un conjunto de suites de pruebas, digamos, en la pipeline de integración continua. Y es crear un proceso estándar de logs o registros. O sea, como parte de las buenas prácticas de programación, crea en tu equipo esa disciplina de ir creando logs o contando una historia donde enviemos este texto a la consola y por tanto, cuando un test falle, vamos a saber qué pasos sí se ejecutaron y dónde fue que se rompió el sistema. Vamos a ver que esto nos va a ayudar a identificar problemas en el código, ya sean problemas del código de las pruebas automatizadas o un defecto que tengamos en el sistema. Además, nos proporcionan una visibilidad sobre lo que está sucediendo, ya sea cuando las pruebas se están ejecutando a nivel local o en las pipelines durante los procesos de continuous deployment o continuous integration, integración continua. Ahora, este otro tema es ya un poco más avanzado en el proceso, ¿verdad? Y ya aquí vamos a hablar sobre los temas de las suites de pruebas. En este punto ya tenemos todos los tests automatizados, ¿verdad? Y los vamos a ir acomodando, ordenando, organizando en unas suites de pruebas que son las que se van a ejecutar posteriormente durante los releases o muchos de ellos durante, por ejemplo, la noche. Nosotros en la compañía donde yo trabajo tenemos algunos critical path, tenemos funcionalidades críticas, el camino crítico del proyecto, los elementos más importantes, que esos tests se ejecutan en cada release. Y luego por la noche ejecutamos todas las suites de pruebas que sí lleva un poco más de tiempo. Ahora, aquí debemos tener en cuenta la distribución de una manera uniforme de los tests dentro de la suite de pruebas siempre que sea posible. O sea, vamos a ver, aquí yo les traigo un ejemplo, digamos que tenemos 5 suites, la de la 1 a la 5, y tenemos en el eje de las X serían los minutos, el tiempo que se tarda esa suite en ejecutarse. Vamos a ver que la suite 3 nos toma 40 minutos. Nosotros debemos trabajar para lograr un equilibrio entre la suite de pruebas siempre que sea posible, repito, porque puede ser que aunque los test no deben tener una dependencia unos de otros, en ocasiones puede ser totalmente necesario. Pero bueno, debemos nosotros trabajar para crear nuestros tests lo más atómico posible, de forma que se puedan ejecutar en paralelo y distribuir los tests en suites de forma que cada una se ejecute en un tiempo, digamos, similar para lograr que en caso de ser necesario podamos ejecutar toda la suite de pruebas y podamos decir, en 1 hora yo ejecuto toda mi suite de pruebas. Por supuesto, para esto necesitamos que los tests se ejecuten de forma paralela y podemos apoyarnos en la utilización de las máquinas virtuales o en servicios en la nube que también ofrecen este tipo de servicios, como por ejemplo BrowserStack. Este es otro tema súper importante que quiero traer a colación y es el manejo o creación de datos para los test automatizados. O sea, una vez que nosotros ya pasamos a un nivel intermedio o a un nivel senior, vamos a ver que nos vamos a encontrar con problemas un poco más complejos que no es el paso a paso de la aplicación o de la codificación de los tests. Porque cuando tenemos un framework ya creado en el proyecto, tenemos muchas veces estos métodos reutilizables
y por tanto crear un nuevo test es poner en los elementos como un rompecabezas y quizás agregar una que otra cosa. Por eso cuando utilizamos patrones de diseño, esto nos permite ser un poco más rápidos y eficientes. Pero el tema de la creación de los datos es un tema al que debemos prestarle atención, ya que puede hacer que un test que esté súper bien escrito falle completamente. En este caso, entonces, debemos tener en cuenta las características de los tests. No siempre vamos a usar la misma estrategia de creación de datos. Por ejemplo, habrá tests donde necesitemos predecir el resultado y para esto nos conviene mejor utilizar datos fijos. Un ejemplo, digamos que tenemos un test donde vamos a registrar un usuario. Vamos a crear un nuevo usuario y vamos a insertar el nombre, el apellido y la edad. Entonces, luego debemos verificar que ese usuario realmente se registró en el sistema. Entonces, para esto debemos tener el nombre que usamos, el apellido y la edad. Y si siempre usamos los mismos datos, nos va a ser mucho más fácil la verificación, porque yo sé que si le nombré Juan Pérez y dije que tiene 40 años, entonces la verificación es ese nombre con ese apellido y la edad. Vamos a tener otros casos donde necesitemos datos que sean completamente diferentes cada vez. Para esto, entonces, debemos usar la generación de datos aleatorios. Muchos lenguajes de programación tienen clases que nos ayudan con esta necesidad de generar datos aleatorios, ya sea completamente aleatorios o parcialmente. Por ejemplo, podemos tener un caso donde creamos una lista de productos y queremos crear una lista diferente para cada producto, pero queremos ser capaces de manejar estas listas, de eliminarlas si queremos, y le podemos llamar, por ejemplo, nueva lista y le añadimos un número aleatorio de 5 dígitos. Por tanto, sabemos que nuestro elemento, nuestro dato siempre empieza con nueva lista y podemos decir, elimina todos los elementos que empiezan con nueva lista. Entonces, estos son juegos de técnicas que podemos aplicar a la hora de automatizar nuestras pruebas. De igual forma, la utilización de diferentes usuarios o perfiles para el caso de aquellos recursos que son aterrizados o relacionados con ese usuario o perfil. Digamos que en una aplicación tenemos esto mismo, una lista de productos que se crea. Entonces, se creó con el usuario A y ese usuario A puede modificar esa lista. Si yo tengo otro test donde me logueo, por ejemplo, con el mismo usuario A y voy a revisar algo en esa lista ya creada, esto puede entrar en conflicto y puede hacer que mi test B, que intenta acceder a ese recurso compartido, falle. Entonces, en estos casos es importante reconocer estos elementos, jugar con esos datos y recursos compartidos y entonces utilizar un nuevo usuario o un nuevo perfil para acceder al mismo componente, pero ya desde otra perspectiva. Entonces, bueno, finalmente, no sé si corrí o si, pero bueno, ya sí, para que no se me cansen, este es el último tema que quiero ver y son las certificaciones. Aquí en pantalla les traigo estas certificaciones porque no traigo una opinión imparcial, ¿verdad? Yo estoy totalmente parcializada con las certificaciones. Estas son todas las certificaciones que yo he hecho. Para mí sí creo que son importantes. Ahora, creo que son imprescindibles para tener éxito como QA de automatización. Definitivamente no. Creo que alguien sin ninguna certificación puede ser muy bueno técnicamente, socialmente, o sea, tener esas soft skills, sí, totalmente. Pero las certificaciones, en mi opinión, son un plus. Por ejemplo, yo he hecho entrevistas, yo he sido entrevistadora, he estado en la parte de la persona que evalúa a otras personas. Y cuando nosotros tenemos dos candidatos
que son más o menos igual de buenos, que salieron de forma similar en los ejercicios de código que hemos realizado. Si uno de los candidatos tiene una certificación y el otro no, es un plus. Y cuando nosotros tenemos esta ventaja sobre otras personas, somos capaces de acceder a trabajos donde podemos aprender más y donde podemos tener más experiencia, donde hay elementos complejos, framework complejos de automatización que nos va dando experiencia, y definitivamente la experiencia juega un gran rol en este tema de aprender sobre QA, de automatización, y en lograr ese éxito, lograr ese nivel senior que muchos de nosotros queremos. Entonces, amigos, espero que hayan aprendido algo en esta presentación. Quiero saber si tienen alguna pregunta. Sí, claro, claro que hay muchas consultas ahí, Karina, ahí en las preguntas, así que vamos a irte leyendo una por una. ¿Ya? Eh, Diana Delgado consulta. Karin, ¿qué nos puedes decir sobre qué elementos deben ser considerados al tomar decisiones de automatización o cuando automatizar? Es decir, automatizar o no. Sí, este tema de cuándo automatizar es un tema bien importante, y es un tema, es un factor básico, porque a partir de ahí es donde comenzamos con los temas de la automatización, ¿verdad? Yo tengo elementos, digamos, los primeros elementos críticos a tener en cuenta, que son aquellas las funcionalidades más importantes del negocio. Nosotros vamos a querer probar a menudo, lo más rápido que podemos, las funcionalidades más importantes. ¿Para qué? Para poder encontrar cualquier defecto que el cliente se va a dar cuenta inmediatamente si sale a producción, porque está en las funcionalidades más críticas o más usadas, o quizás no sea tan usada, pero si hay un problema va a causarle un gran daño económico, por ejemplo, a nuestra empresa. Entonces, número uno, las funcionalidades críticas, también aquellas que son repetitivas, las pruebas que tenemos que realizar muy a menudo. ¿Qué otros elementos? Las funcionalidades que se encuentran en las áreas de alto riesgo. En uno de los webinars que yo realicé con Brightest, incluso incluí hay una hoja de cálculo, una hoja de Excel con un método muy objetivo que lo creó Angie Jones, y ella establece, por ejemplo, la prioridad para el negocio y se le da una puntuación, la prioridad para los desarrolladores y se le da una puntuación, si se han encontrado errores previamente en esa funcionalidad y se le da una puntuación, y así sucesivamente. Y finalmente, cuando tenemos todos los casos de pruebas y llenamos cada una de los criterios, vamos a tener una puntuación por caso de prueba, y hay incluso como una leyenda de decir, si tu test tiene una puntuación de 0 a 25, no es importante automatizar. De 25, no recuerdo bien cuáles son los rangos, pero por ejemplo, de 25 a 60 está en el nivel intermedio, y de 60 en adelante definitivamente tiene que estar en tu lista. Entonces, estos son elementos subjetivos, como la criticidad, la importancia, si ha habido problemas anteriores, y también vamos a tener elementos objetivos que nos pueden ayudar, digamos, a hacer una reunión y, digamos, o puede ser, por ejemplo, si si tenemos sprints, si tenemos metodologías ágiles, de quizás en las planificaciones de los sprints o los sprint review, o una reunión extra que haga el equipo, que se pueda aplicar esta técnica y priorizar o decidir si los casos de pruebas a automatizar deben ser automatizados o no. Vale, súper, súper. La siguiente pregunta nos las hace Armando Soberanes. ¿Cómo evalúas para definir el o los frameworks de automatización que se deberán emplear en un proyecto y qué se debe considerar? Esta pregunta es bien interesante, y hay varios elementos a tener en cuenta. Por ejemplo,
Si tu empresa no tiene, digamos que hace solamente test manuales, mi recomendación es que se escoja 1 o 2 frameworks de pruebas que se adecúen a las funcionalidades y a las características de tu empresa. Por ejemplo, si tu empresa lo que tiene es un portal web, definitivamente Selenium WebDriver, a ver, yo digo Selenium WebDriver, por ejemplo, no es que ese sea, ¿no? Yo sé que hay muchos otros en el mercado, pero sí debes tener en cuenta la tecnología que vas a probar, si son aplicaciones web, si lo que vas a probar son aplicaciones de teléfonos celulares, apps. En este caso, pues, por ejemplo, una de las tecnologías es Appium. También tener en cuenta otro tema que a mí me parece muy importante y que a veces las personas se van el último grito de la moda, es antes de decidirse por cualquier framework de pruebas o tecnología, revisen que haya documentación suficiente y mucho más si en tu empresa no hay nada de automatización, porque si ustedes están empezando en estos temas de la automatización y es un tema nuevo para ustedes y además es una tecnología nueva en el mercado, se van a encontrar con problemas donde nadie los ha solucionado todavía. Entonces van a sufrir varios dolores de cabeza por irse con la última herramienta tendencia. Entonces, hay elementos a tener en cuenta en el caso de las empresas nuevas que comienzan. Yo les recomiendo que hagan un estudio. ¿Cuáles son las funcionalidades, las aplicaciones que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que queremos probar? ¿Cuál es el grueso de nuestros casos de pruebas manuales? ¿Qué es lo que hacen? En dependencia de eso, ¿cuáles son, digamos, lo que hay en el mercado hasta este momento? Y de ahí seleccionar 1 o 2 herramientas, hagan un pequeño proyecto piloto en la compañía, automaticen 2 o 3 casos de pruebas con una herramienta y de igual forma con la otra, y van ustedes mismos a decidir qué es lo que mejor se adapta a su empresa y a su equipo de trabajo también. Ahora, si ustedes van a comenzar en una empresa, eso es otro tema que yo les comento a veces. Si ustedes, por ejemplo, yo recuerdo, yo viví en Ecuador un año y cuando nosotros llegamos allí había muchas buenas empresas de software y nosotros decíamos, tal empresa que es muy buena. Entonces, si esa es mi meta, es esa empresa que yo quiero entrar a trabajar, entonces no tiene mucho sentido ponerme yo a investigar otro framework de pruebas que no sea el que ellos usan. Entonces, esto es otra cosa que ustedes pueden hacer. Si a ustedes les gusta una empresa o hay una muy buena empresa que es su meta entrar a trabajar ahí, busquen a alguien que trabaje ahí, pregunten cuáles son los frameworks de pruebas que utilizan y especialícense en esa tecnología. Súper. María José López consulta. ¿Cuál es la mejor estrategia que crees tú para la creación de datos? Bueno, depende. Depende porque, y depende de los tipos de pruebas. Por ejemplo, si estamos hablando de pruebas de rendimiento, necesitas tener una herramienta que te cree datos previamente, porque puede ser que tengas una prueba que utilice 1000 usuarios concurrentes y necesites 1000 datos de algo o más para realizar esa prueba de rendimiento, ¿verdad? Entonces necesitas utilizar una herramienta específica que te genere esa cantidad de datos aleatorio, te genere un fichero que sea la entrada de tu prueba de rendimiento. Ahora, si estamos hablando de pruebas automatizadas a nivel de interfaz, lo pueden manejar de forma manual o, por ejemplo, nosotros en los casos que necesitamos generar datos aleatorios, no es que necesitamos generar 100 datos aleatorios para un test, sino que para cada test queremos generar, digamos, un nombre diferente para algún elemento. Entonces, para eso utilizamos las clases de la librería de Java que nos ayudan a crear elementos random. Vale, vale. Otra consulta que la hace Luis Torres, si acaso existen herramientas de prueba automatizadas para calidad de datos, ETLs o modelos de datos. Esa pregunta te la debo, esa respuesta te la debo. Realmente no
no me gusta hablar de lo que no soy experta y en ese tema no Ah, me he metido todavía. sin problema. Otra pregunta, ¿con cuál lenguaje de programación recomiendas iniciar en el mundo de la automatización de las pruebas? Aquí me van a matar. Sí, porque aquí me están pidiendo que diga vainilla o chocolate. Entonces, em, a ver, yo soy experta en Java. Entonces, evidentemente, ese es el lenguaje con el que yo me siento más cómoda. En algún momento hice algunas cosas con C Sharp. Inicialmente, en mis inicios, hice algo con C++. Pero bueno, a mí me gusta Java, por supuesto, porque estoy muy familiarizada con Java. Eso no quita que hayan otros lenguajes de programación muy buenos y además muy utilizados dentro del mundo de la automatización de pruebas, incluso con Selenium WebDriver. Está Python, que sé que es un lenguaje que yo no sé Python. Tengo en planes empezar a revisar este tema, pero sí he escuchado a las personas que lo dominan que es bastante fácil de entender. Entonces, bueno, yo me voy por Java porque es lo que más conozco y porque hasta ahora no me he encontrado un problema que no haya podido resolver con Java. Es una herramienta muy robusta y es una herramienta que tiene muchísimas librerías. Un lenguaje de programación, perdón. Súper. Una pregunta aquí también que encontré interesante. Herramientas gratuitas para automatizar, ¿qué recomiendas? Herramientas gratuitas para automatizar. Selenium WebDriver es gratuito y Java. Selenium WebDriver con Java son gratuitos. Bueno, toda la gama, Appium, JMeter para performance, para rendimiento, también gratuito. Y hay muchos otros frameworks, Cypress también. Yo creo que la mayoría son gratuitos. Quizás tengas algunas herramientas como tal. Por ejemplo, para las pruebas de rendimiento hay muchas herramientas que sí son pagas. Pero bueno, en el caso de JMeter sé que también es una herramienta bastante poderosa que aunque te puede dar un poco de trabajo hacer algunos temas, sí es totalmente posible hacerlo. Vale, súper. Y la última pregunta, yo sé que tienen muchas preguntas, de hecho llevamos 33 en la cola, se las vamos a Les iba hacer a llegar decir, todas a antes Karina. de que Andrés, les iba a mencionar que Karine tiene un canal de YouTube en el que seguramente van a encontrar muchísimas respuestas a sus preguntas, así que síganla en Quality Stream para que busquen su canal de YouTube. Así es, así es. Vale, y Y la, y ahí la también última, me pueden encontrar, también tengo una cuenta en Instagram, Quality Stream, por ahí respondo muchas preguntas, así que bueno, si se quedan las preguntas me pueden escribir ahí que yo hago todo lo posible por responder. Es verdad, incluso en sus canales les da tips para los exámenes de certificación, así que Ujú. así canal. es, así es. Vale, si quieren hacemos la última consulta. Ujú. Vale. Eh, Aquí preguntan, partiendo de la premisa con la que se inició la presentación, que es cierto que es una definición de éxito, ¿cuál sería la sugerencia o enfocarse tomando como objetivo, cierto, dominar un lenguaje o todas las herramientas técnicas relacionadas con él, o enfocarse en un dominio de aplicación y dominar varios lenguajes y herramientas técnicas? Yo soy partidaria de profundizar en un tema. Sí debemos conocer de forma general, digamos, varios tipos de pruebas, tener un conocimiento general, pero profundizarnos, a ver, es mi opinión, no en un dominio de negocio y ser experto en muchas herramientas y en muchos lenguajes de programación puede ser un poco complicado. Pensando desde la premisa que dicen los expertos que para ser experto, valga la redundancia, en un tema necesitas 10.000 horas. Entonces, necesitas además del tiempo para estudiar el tema, necesitas la oportunidad de practicar.
Y aquí hablamos de la experiencia. Por ejemplo, si en mi proyecto y es uno de los temas que quiero hacer, lo voy a estar tratando próximamente en mi canal de YouTube, que es el tema de la programación en Python. Pero en mi empresa programamos en Java. Entonces, todos los retos técnicos que yo he solucionado, lo he hecho en Java. Claro, esto te da una habilidad, esto es indiscutible. Adquieres la habilidad de resolver problemas técnicos y sabes que hay una librería que hace X y Y. Entonces, cuando pases o tengas que pasar a otro lenguaje de programación, ya sabes que cómo lo hiciste una vez con esta tecnología y es muy probable que en otras tecnologías haya librerías y herramientas similares que te ayuden a hacer lo mismo. Entonces, mi recomendación es especialízate en un lenguaje de programación y en un framework de pruebas que te ayude a enfrentarte a una entrevista donde puedas obtener un trabajo que puedas practicar y obtener experiencia en esa rama. Una vez que tú tengas la experiencia suficiente haciendo pruebas automatizadas, que te hayas enfrentado a frameworks complejos con miles de casos de pruebas, vas a ser capaz de irte moviendo a otros elementos si eso es lo que quieres. Súper, súper. Muchísimas gracias, Karina, ahí por tu tiempo y por compartir con nosotros, ¿cierto? Tu experiencia en automatización. Y no se olviden ahí a todo el público, ¿cierto?, de seguir a Karina en su canal. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos.